Imagínate que tenés que resolver una ecuación de matemática sencilla, una suma, algo sencillo, 2 más 2. Seguramente te lleve menos de un segundo en tratar de solucionar esa ecuación matemática. Ahora, ¿pero qué pasa si nos enfrentamos a un problema mucho más complejo? Una ecuación con múltiples incógnitas y demás. Seguramente tengas que dedicar al menos unos minutos o unos segundos para tratar de obtener una respuesta buena, es decir, una respuesta que sea fiable y estés seguro de esa misma. Simplemente, como somos los humanos, tenemos un problema complejo y lo tratamos de dividir en problemas más pequeños y de ahí tratar de razonar una respuesta lógica mediante preguntas, cuestionarnos a nosotros mismos si podría ser una posible o no, tratar de buscar comparaciones y demás. Pero ¿qué pasa con los LLMs de hoy en día? Imaginemos un LLM común como GPT-4o. Cuando nosotros les damos un input, una pregunta, el modelo va a tratar de razonar y como están hechos para eso, para predecir, van a tratar de dar una respuesta casi instantánea. Porque fueron hechas para eso, para predecir mediante probabilidad o estadística una respuesta. Esto está perfecto para aquellos razonamientos lógicos que son simples de hacer, que no necesitamos cuestionarnos, ni necesitamos tener un razonamiento lógico como lo usamos nosotros, los humanos, que somos capaces, como dice acá, de razonar en caso de que el problema sea complejo. En conclusión, durante la inferencia o simplemente el uso del modelo de inteligencia artificial, los modelos estándar siguen un patrón que simplemente reconocen la entrada y tratan de, a partir de probabilidad, buscar una salida lo más parecida posible. Este proceso que funciona por atrás de los LLMs simplemente utiliza la potencia computacional, que sería como el computer time, que lo analiza, que lo usa para analizar el conocimiento preexistente que hay en todo este modelo gigante, además de todas las búsquedas y probabilidades que hace. Y acá entra un concepto clave. El computer time o la potencia de cálculo, podríamos decirle, es clave cuando vamos a tratar de razonar o simplemente a entender cómo funciona un modelo razonador. Las versiones anteriores o versiones tradicionales de LLMs no adaptaban ni consideraban la complejidad de la posible input o la pregunta del usuario. Es decir, por lo tanto, siempre usan la misma potencia de cálculo, ya sea para preguntarle ¿cuál es la capital de Uruguay? O una pregunta más compleja como puede ser, no sé, explícame las consideraciones económicas del posible cambio climático que va a haber en 2026. O sea, siempre el esfuerzo computacional que hacía el LLM era siempre el mismo. Entonces, eso no es eficaz. Este modelo estático está perfecto si queremos respuestas básicas o tenemos preguntas básicas. Pero ¿qué pasa cuando tendemos a realizar preguntas complejas o simplemente tenemos que hacer un research muy profundo y que necesitamos que sea totalmente certero la respuesta que nos va a dar? Ahí es cuando empezamos a ver alucinaciones por parte de un LLM normal. Porque realmente es un problema muy complejo para hacerlo sin razonar, como hacemos los humanos. Nosotros no somos capaces de una tarea súper compleja hacerla en menos de 2 segundos de manera correcta. Lo mismo pasa con los LLMs. Y bueno, si tenemos estos dos tipos de diagramas, como los humanos tenemos una respuesta, una pregunta, y somos capaces de razonar para devolver una respuesta, y los LLMs hasta ahora, o hasta hace algunos años, eran capaces de un input, lo pasa el modelo y el modelo devuelve una respuesta. ¿Cómo podemos hacer que los LLMs tengan esa variación de cuánto uso computacional usan para devolver una mejor respuesta? Bueno, acá hay dos maneras de solucionarlo. Primero sería mejorar el modelo o mejorar el proceso de train time, es decir, dedicar tiempo de computación para mejorar toda la data, toda la infraestructura que le brindamos al modelo. Cuando el modelo se está creando, le vamos a brindar más cómputo, más data size. Pero ¿qué pasa con los modelos preexistentes? ¿Por qué no podemos, como a las herramientas actuales, brindarles ese superpoder de capaz de ser razonadores? O podemos seguir por la otra forma que vamos a explicar en este video, que es mejorar los procesos a la hora de la inferencia o del test time. ¿A qué me refiero con inferencia? Cuando el usuario hace uso de este LLM. Los modelos razonadores o los modelos de razonamiento son una nueva categoría de lenguaje bastante especializado, que realmente están diseñados para eso, para descomponer problemas muy grandes o complejos en pasos muy chicos y manejables, y poderlo resolver de la medida como lo hacemos los humanos, es decir, a base de razonamiento lógico. A diferencia de los LLMs generales o de propósito general, como habíamos dicho al principio del video, que son capaces de eso, responder preguntas directas, los modelos de razonamiento están específicamente entrenados para dedicar tiempo de computación variable
para cuestionarse, validar ideas, posibles respuestas, tratar de cuestionarse a uno mismo, donde conseguimos un resultado mucho más acertado, evitando esas alucinaciones que habíamos dicho al principio del video, en problemas más complejos, pero tenemos una respuesta mucho más lenta. El Test Time Compute es un concepto diseñado para solucionar esta limitación que hay. Este mecanismo nos permite utilizar al modelo con una potencia de cálculo adicional, un Test Time Compute que nos va a ayudar a gestionar problemas complejos, a replantearse la pregunta, a hacer un prompt chaining, como dicen ellos, eso lleva un tiempo computacional variado y dependiendo del tipo de pregunta que le hagamos, va a proporcionar un test de compute alto o bajo. Eso depende la cantidad y depende el servicio que estemos utilizando. Por lo tanto, ahora con los modelos razonadores, cuando recibamos un input o una pregunta por parte del usuario, el modelo va a quedarse pensando, va a ser capaz de razonar esa pregunta y tratar de cuestionarse a sí mismo qué respuesta tiene que decir. Es decir, va a ser como los humanos. Nosotros recibimos una pregunta y decimos, bueno, esto podría ser posible. Ah, no, pero pará. Hice algo mal en esta cuenta, por lo tanto voy a tratar de hacerla de nuevo y verificar. Verifico de nuevo. ¿Este es un resultado más lógico? Sí, es un resultado más lógico. Es capaz de que o sea, es capaz de cuestionarse a sí mismo y pensar por sí mismo. De pensar de manera virtual, está claro. Por lo tanto, y esto sería como el diagrama. El input va al modelo, el modelo K es capaz de pensar, ya sea por minutos, por segundo, eso depende del servicio, y el tipo de pregunta que le vayamos a dar. Es por eso que tiene un test time compute variable, es decir, el modelo es capaz de asignar un tiempo específico para cada tarea. No es lo mismo preguntarle, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Uruguay? Que puede pensarlo en 10 segundos de manera acertada. Esto sería muy fácil, esto no necesitaríamos un modelo razonador, pero es para el ejemplo. Podría pensarlo por 10 segundos y nos va a dar una respuesta. Pero ¿qué pasa si explique las implicaciones económicas del cambio climático? Bueno, ahí sí tiene que pensar por mucho más tiempo, por 10 minutos por ejemplo, y que me dé un buen paper de por qué sucede esto. A eso es lo que nos referimos con Test Time Computing variable, donde si una pregunta es simple, el modelo puede extraer una respuesta rápidamente y con mínimo esfuerzo. Pero cuando surgen consultas complejas, el modelo puede realizar pasos adicionales para ejecutar cálculos adicionales, extraer más datos, afirmar, cuestionarse, repreguntarse y mejorar la respuesta antes de presentársela al posible usuario. Realmente es como el enfoque que tenemos los humanos para resolver problemas. Algunos modelos no van a mostrar su fase de razonamiento lógico. Por ejemplo, el modelo O1 de OpenAI no nos va a mostrar la cadena de pensamiento realmente explícita. Creo que es más una abstracción. Pero si nos vamos al modelo DeepSeek, creo que son bastante transparentes en eso, más que nada porque es un modelo open source y además que somos capaces de verlo en la interfaz de una manera bastante amigable y vamos a ver cómo el modelo es capaz de replantearse el problema y cómo hablar a sí mismo, como hacemos nosotros, para resolver ese problema complejo y dar una respuesta acertada, que es lo que queremos. Veamos los modelos razonadores en acción. Yo creo que el boom de estos modelos razonadores fue cuando DeepSeek sacó su DeepSeek R1 al mercado. Era un modelo que es más, desplomó todos los mercados americanos y como que era la revolución. Simplemente era un modelo nuevo, claramente, open source también, que eso era como OpenAI como quedó de cara, digamos, porque simplemente era como la competencia para ellos. Había obtenido unos resultados increíbles respecto a uno. Y bueno, ¿cómo puede ser esto open source con un presupuesto mucho más bajos y demás? Bueno, la esencia de este video no es explicar el paper de DeepSeek ni nada menos, no es explicar cómo funciona científicamente los modelos razonadores, simplemente una visión general de por qué lo podríamos usar, de por qué a veces es necesario usarlos y además cómo funciona abstractamente, ¿no? Pero el modelo DeepSeek, además de las otras compañías de estos creadores de modelos razonadores, como puede ser OpenAI, DeepSeek y demás, realmente usan estrategias para crear estos modelos razonadores y algunos les llevaron menos presupuesto que otros y demás. DeepSeek tiene un paper muy completo que es fácilmente accesible para investigar y más que nada para entender por qué también el presupuesto fue tan bajo frente a OpenAI que hizo que desplomara todo. Y bueno, pero realmente fue un boom.
y se despertó estos modelos razonadores que son capaces de pensar y demás. Pero vamos a verlo en acción, vamos a verlo en el día a día. Y acá es donde viene el proceso lógico o proceso de razonamiento que nos muestra explícitamente por parte de DeepSeek. Por ejemplo, ahí le hice una pregunta: si tengo 4 manzanas, le doy 2 manzanas a Carlos, me como una y además tiro una por la ventana, ¿cuántas me quedan? Y acá vemos cómo paso a paso dice, bueno, vamos a tomar el problema paso por paso. Si el usuario al principio tiene 4 manzanas, después le da 2 a Carlos, le da manzanas, significaría que tendremos que eliminar una de la cuenta total. Va como pensando como un humano. Si lo leemos eso, vamos a ver que es parecido a como hacemos nosotros los razonamientos lógicos. Y esa es la idea, que sea capaz de replantearse el problema, pensar, obtener una respuesta y tratar de eso, cuestionarse esa respuesta y dar un buen resultado, un accurate result, como decimos en inglés, para que ese problema complejo tenga una respuesta. Por lo tanto, si revisamos qué están haciendo los servicios, como puede ser OpenAI o DeepSeek, simplemente para que todos los usuarios tengan el acceso y sean capaces de fácilmente saber qué es un modelo razonador, te ponen que son buenas para todas las respuestas. En este caso, el GPT-4o te dice que es buena para todas las respuestas. Esto quiere decir que no es un modelo razonador, es decir, es capaz de dar una respuesta rápida y eficiente, aunque es buena. Por otro lado, tenemos los modelos O1, O3 Mini y O3 Mini High, que estos sí, son mucho más avanzados para el tema de razonamiento, y si tenemos una pregunta mucho más compleja, acá es donde tenemos que intervenir con los modelos de O1. Como dice, usa un avanzado razonamiento. Es lo que nos dice explícitamente ChatGPT. Por otro lado, DeepSeek nos da como un botón nuevo que es DeepSeek Think, que es para que utilices el modelo R1, que el modelo R1 te permite eso, interactuar con el modelo razonador de DeepSeek, que te va a brindar una respuesta mucho más compuesta, mucho más completa, debido a que va a realizar un procedimiento de razonamiento lógico antes de brindarte una respuesta, no como los modelos tradicionales que no son capaces de razonar, no son modelos razonadores. Sin embargo, para concluir, sabemos que la inteligencia humana es única, es decir, no abordamos todos los problemas de la misma esfuerzo, y es lo mismo que se quiere simular con estos modelos, pensando que con mayor intensidad puedan ser capaces de resolver mayores problemas o problemas mucho más complejos. Y a la hora del uso, ¿qué nos conviene más? Bueno, eso depende siempre del enfoque que le estemos dando. Si es un problema sumamente complejo, que necesitamos un coste adicional de esperar más o simplemente un coste adicional, ese test time computing, necesitamos que sea mucho más extenso, tenemos que ir por un modelo razonador, un modelo que sea capaz de brindar una respuesta mucho más completa y no estemos ligados o no estemos atados al tiempo de la respuesta. Si simplemente queremos hacer una pregunta básica, o necesitamos una respuesta rápida también, tenemos que ir por el día a día, tenemos que ir por los modelos eficientes, tradicionales, como dice ChatGPT-o, que es bueno para la mayoría de preguntas. No queremos un modelo que demore 1 minuto para responder cómo está el día hoy, se entiende lo que digo. Simplemente estos modelos razonadores son para complex tasks, es decir, tareas complejas, como mismo dice ChatGPT o la compañía OpenAI, y es eso lo que va a resolver. Problemas más grandes, resolverlos en pequeños, pero que no simplemente el LLM esté atado a responder preguntas básicas. Ahora, los LLM son capaces de pensar, son capaces de razonar y brindar una respuesta mucho más completa. Ahora, si te gustó el video, te invito a que me sigas por todo por acá, te suscribas y sigas aprendiendo inteligencia artificial. Si gustó, dale like también y comentame qué te parece y qué te gustaría que hablemos en el próximo video. Así que nada, te invito a seguirme por todas mis redes también, en LinkedIn me puedes contactar, y si tenés alguna duda, dejármelas acá. Nunca pares de aprender y te invito a que vayas e investigues estos modelos razonadores y cómo va a cambiar tu tipo de respuesta según la pregunta que le hagas. Así que nada, nos vemos a la próxima. Chau.